A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez tenemos la gratísima oportunidad de entrevistar a la doctora Paola Leone. Ella fue investigadora de la Universidad Técnica Equinoccial. Ahora ya no está en esta universidad, está trabajando en Solca, la Sociedad contra el Cáncer. Pero antes que todo, Paola es una profesional que tiene una sólida formación académica en genética y genómica. Ella está entonces trabajando en Solca, cumpliendo un trabajo ultra especializado, como es establecer genéticamente el origen de las enfermedades, pero particularmente del cáncer. A propósito del cáncer, nosotros habíamos hecho una entrevista, Paola, la semana pasada, y la doctora Patricia Cueva, que también trabaja en Solca, había hecho una revisión estadística de lo que estaba ocurriendo con el cáncer en el Ecuador, y nos hablaba de los cánceres más frecuentes, nos hablaba del registro, en definitiva, de los cánceres en el Ecuador, que es un trabajo muy importante, ciertamente. Nosotros lo destacamos en esa oportunidad. Antes también habíamos conversado con un colega tuyo y excelente investigador, que es César Paz y Miño, sobre la genética y la genómica. Estas dos palabritas son muy importantes realmente, ¿no es cierto?, para comenzar nuestra entrevista. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y quisiéramos comenzar por eso. Para nuestro público ya conoce a través precisamente de estos amigos entrevistados, pero ahora quisiéramos que nos dieras una especie de explicación sintética en torno a qué es la genética en relación a la genómica. Perfecto. Lo uno y lo otro. Por favor, Hola. bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí. Y de manera rápida, pues, ¿qué sería genética y genómica? Pues genética sería el estudio de un gen. Y la genómica sería el estudio de un conjunto de genes. El conjunto. Entonces, si lo llevamos de lo más fácil para decirlo, Exacto. sería un gen, pero la genómica sería todos los genes. Sería el conjunto y las relaciones que se dan Exactamente. entre los genes, ¿no? Exacto. Y ahora que hablabas de mis colegas que estuvieron aquí con cáncer, pues sí, es importantísimo tener esos dos abordajes. Estos dos abordajes, ciertamente, ¿no? Porque con Patricia Cueva habíamos visto así de modo general la pequeña historia realmente del Ecuador, de la investigación del cáncer en el Ecuador, a través de una investigación casi anecdótica hecha en 1903 en Loja. Este era un punto, y luego habíamos citado, habíamos
Sí, esto es la palabra. Citado 20 trabajos relacionados entre el cáncer y los hidrocarburos. Dada la pequeña experiencia que tengo yo en hidrocarburos, no en cáncer, pero sí esa relación, ¿no es cierto?, a través de muchas personas, muchos investigadores que han tratado este tema. Y bien, una vez que hemos determinado con precisión y de modo general qué es la genética y qué es la genómica, pasemos a otro punto importantísimo. ¿Qué aplicaciones tiene la genómica en la prevención y tratamiento del cáncer? Buenísimo, gracias. Porque si empezamos hablando que genética era el estudio de un gen, pues nos enfrentamos en la vida diaria a muchas enfermedades que llamaremos monogénicas, o sea que hay un gen responsable. Pero el cáncer es una enfermedad muy compleja. En eso tenemos que, si le damos un apellido, cáncer de mama, cáncer de pulmón, aún así sigue siendo cada una enfermedad compleja. Entonces, en esto no está implicado solo un gen, ni dos, ni tres. Son muchos los genes implicados y ahí es donde entra la genómica. Tenemos que saber cuáles son los genes que están cumpliendo un papel en el origen de ese cáncer. Luego vamos a ver si va a evolucionar a formas malignas e incluso podemos llegar a determinar si ese paciente va a responder o no a tratamiento. Entonces, solamente por traer a manera de darnos una idea, pues esta es una miniatura de uno de los equipos que empleamos para estudiar, por ejemplo, muchos genes. Esto se llama secuenciador masivo de genes. A propósito, secuenciador, yo tengo una ligera idea de cuándo surgió este equipo. Por primera vez, creo que fue hace unos 20 años aproximadamente. Bueno, ese era el secuenciador convencional. Secuenciador convencional. Ahora lo llamamos convencional. En esa época no decíamos convencional, solo era secuenciador. Y tuvo que ponerse de acuerdo la empresa privada y el Estado en Estados Unidos de Norteamérica a fin de hacer posible el primer secuenciador. ¿Estamos o no de acuerdo? Sí, por eso incluso ahora en abril se celebró el mes de la genética en recuerdo, por un lado, que fue en un mes de abril cuando Watson y Crick describen la estructura del ADN, pero es en un mes de abril que sale el primer borrador de nuestro genoma humano y en eso participaron un montón de esos secuenciadores, que ahora llamamos convencionales, trabajando en un consorcio mundial, la mayoría de laboratorios del mundo, para poder secuenciar ese genoma. Ya. Hoy en día resulta de que podemos en un solo experimento secuenciar todo el genoma, lo que antes llevaba un montón de tiempo, secuenciar apenas pedacitos de un gen. Y hoy genes completos. Qué importante. ¿Tienes otras miniaturas? Sí. Explícanos, por favor, de qué se trata. Pues tenemos esta, que si ven es un plástico, pero en la parte de atrás tenemos dos pegatinas blancas porque por ahí vamos a introducir el material genético de la persona, del paciente a analizar. Para que no se vaya, le ponemos dos pegatinas y el plástico lo que sostiene es un chip. Este cristalito, o este aún más chiquitito, este cristalito es un chip. Entonces pensemos, hagámonos una idea, un chip, lo tenemos en la tarjeta bancaria que guarda todas nuestras transacciones, el chip del teléfono que almacena todos nuestros datos, videos, contactos, música, etc. Entonces, si pensamos que un chip tiene esa capacidad de almacenar tanta información, ¿cómo no iba a haber un chip que almacenara pues el genoma completo? El genoma completo. Entonces, en el genoma completo, el conjunto de genes que tengamos, no solo los seres humanos, hay de estos chips para distintas especies animales, vegetales, para el diagnóstico de alteraciones que vienen dadas por bacterias, por virus. Entonces, ahora no solamente vamos a estudiar un gen en cada persona, sino el conjunto, o si nos enfrentamos a ciertas enfermedades, pues podemos ver varias cepas que estén implicadas. Entonces realmente ahora lo que queremos es mucha información en poco tiempo. Un gen o varios genes, un gen, genética, varios, genómica.
¿Cuántos genes tenemos? Pues, Recordemos. Pues en eso hablábamos de la 23.000. convencional. Pues debo decir, cuando yo fui a la universidad nos decían que teníamos 100.000 genes, los seres humanos. Hoy en día se cree que aproximadamente 20.000 genes. 20.000 genes. Pero otros sugieren que hay 23.000. Bueno, sí, esos números varían un poco. Que la relatividad también sí, entra, ¿no es en cierto? esto debemos... Incluso en la ciencia, sí. ¿no? Sí, porque todavía esto no se termina de definir. Así que todavía tenemos trabajo, porque hay que terminar de definir muchas cosas. ¿No? Yo ahora quiero aprovechar la oportunidad para anunciar, porque esto se merece un programa completo, ¿no es cierto? Bien. Y sería poco realmente un programa completo para destacar la importancia de tu investigación de este libro que se titula Mieloma múltiple en América. En América. Fíjense ustedes lo que significa esto. Tener un estudio exhaustivo respecto del mieloma múltiple en América, hecho por la doctora Paola Leone. Ella es autora y editora, además. Extraordinaria. Felicitaciones, Paola. Y entonces, esto lo vamos a comentar muy rápidamente, pero quedamos comprometidos. Por supuesto, a que haya un lanzamiento especial del libro. Buenísimo, porque la verdad hay que destacar que hay muchos países. Por favor, los aspectos más generales. Primero, conseguir que muchos países, y dentro de cada país algunos grupos, quieran participar. La idea, ¿cuál era? Conocer la situación. Y conocer la situación no solamente en el aspecto epidemiológico, sino también qué pruebas de laboratorio se hacen, tanto laboratorio clínico, citometría de flujo, genética, cómo eso influye en tratamientos. También nos damos cuenta que el esquema de tratamiento de los países no siempre es igual, hay limitaciones. Y obviamente podemos ver que eso tiene un impacto claramente en la sobrevida de los pacientes. Entonces, es recoger toda la información para establecer realmente cómo está cada país y con esa información base empezar a ver cómo logramos estandarizar situaciones. ¿A qué me refiero? A que si en algunos países, y es una realidad, muchos países no tienen ni siquiera las pruebas más básicas de genética, como es el estudio de los cromosomas. Nuestros 20.000 o 23.000 genes se encuentran dentro de 46 cromosomas. Pues poder saber si tenemos esos 46 o en el mieloma, que hay alteraciones grandes como muchas ganancias o pérdidas especiales, pues ni siquiera eso se realiza en algunos países de Centroamérica. Entonces, la idea ¿cuál es? Que las personas implicadas en cada uno de estos grupos participantes puedan moverse a otro laboratorio a aprender esas tecnologías. ¡Qué maravilla! Coordinando. Exactamente. Coordinando el esfuerzo. Cosa de que puedan volver a sus países y introducir esto. El mieloma múltiple es una palabra mayor realmente en materia de investigación del cáncer y por cierto que ha producido múltiples controversias. En Europa se ha establecido un verdadero movimiento contra la aplicación de las vacunas contra el mieloma múltiple, entiendo. Bueno, como es un cáncer no hay vacunas, es un cáncer que como cualquier otro tipo de cáncer vamos a tener ciertos tratamientos para que las personas tengan siempre un mayor tiempo de vida, mejor calidad de vida, pero realmente debemos ser honestos, no hay ningún tipo de curación. También el libro incluye, por ejemplo, un capítulo de cuidados paliativos, porque realmente también es un tema que está muy olvidada en Latinoamérica. Dice América porque incluye Norteamérica, pero debemos decir que en Latinoamérica sí tenemos todavía ciertos temas olvidados. Ahora, Paola, aquí en el Ecuador particularmente, ¿hasta dónde se ha avanzado en materia de mieloma múltiple? Bueno, en el mieloma múltiple vale la pena mencionar que hemos usado estas tecnologías, tanto la del chip o array, es decir, que podemos saber exactamente todas las ganancias, pérdidas que ha sufrido el material genético de ese paciente con mieloma. Y además hemos usado este otro chip que es de proteínas. El ADN nos va a dar un producto que es el ARN. Algunos hemos oído ARN ahora en tiempos de COVID, de que realmente a partir de ARN, que es el material genético de ese virus, pues podíamos determinar si estaba presente o no. Bueno, el ADN pasa a ARN y el ARN produce proteínas.
Al final, los seres vivos somos un conjunto armónico de proteínas. Entonces, esas proteínas se ven alteradas en el cáncer. O se sobreexpresan o se infraexpresan. Entonces, con estos tipos de chip también vemos que durante el tratamiento del mieloma podemos ver si el tratamiento funciona o no. Es decir, que estas proteínas que se sobreexpresaban vuelven a niveles normales. Y si no funciona, eso también es una pauta para que el hematólogo revise su esquema de tratamiento y tal vez se plantee otra línea de tratamiento. Además, también, que fue importante, y son otras técnicas que no están aquí, que es basada en colores muy fluorescentes, rojos, verdes, brillantes. Según esos, también podemos ver si un paciente es elegible o no, por ejemplo, a trasplante. Con lo que cuesta el trasplante, pues con una técnica que es un poco más económica que cualquiera de estas y que ya está disponible en algunos hospitales del país, podríamos decir si el paciente es o no elegible. Y eso es fantástico porque realmente, si no lo fuera, pues entonces buscaremos otras alternativas terapéuticas. De la expresión de las proteínas. Proteína bien expresada es sinónimo de estabilidad, ¿no es cierto? Sí. Y habrían pocas probabilidades de que haya mutaciones enormes como las que hemos visto en la COVID-19, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en ese sentido en el país, en esa línea de investigación? La bien expresada proteína para evitar las enfermedades. Bueno, sería estupendo. O sea, nosotros desde la genética o la genómica nos quedamos en la primera parte, que es el ADN. De tal manera que un poco ahora le llega al siguiente mundo, los genetistas nos ocupamos con esta parte del ADN, pues le tocaría a los que serían más de proteómica estudiar las proteínas. Antes se encargaba el bioquímico estudiaba una proteína. Así como en la genética un gen, el bioquímico una proteína. Hoy en día la genómica, que estudia el conjunto de genes, pues entonces ya no es la bioquímica, sino la proteómica, que estudian todas las proteínas. Entonces ha habido también toda una evolución y de las que llamadas ómicas. Genómicas, proteómicas, nutrigenómicas, o sea, tenemos todas estas ómicas porque es realmente el poder estudiar masivamente. Es un equipo interdisciplinario, sí, obviamente, totalmente, ¿no? Totalmente. De ultra tecnología, ¿no? Qué fantástico. Ahora, vamos a un asunto que nos adelantó Patricia Cueva. En este país hay algunos cánceres más frecuentes en las diferentes provincias del Ecuador. Se ha caracterizado, por ejemplo, el cáncer de mama, el de útero, colon y recto, ¿no? Con estos cánceres específicamente, ¿qué podríamos hacer en materia genómica? Pues hay que hacer muchísimo. Debo ser honesta, la parte genómica no se ha aplicado en el país para esos tipos de cáncer. Aún no. Aún no. Porque ahora que me encuentro en Solca, justo esperamos próximamente introducir la técnica esta de los chip o arrays para estudiar todos los tipos de cáncer. Entonces, en ese sentido, sí, queremos pensar que lo vamos a hacer dentro de poco, que se va a adquirir este equipamiento, que sí que teníamos muchas de estas tecnologías a nivel académico. En las universidades donde hemos desarrollado mucho de nuestra actividad investigativa, hemos contado con todo esto. Pero lo propio ahora es que llegue a un hospital, que es realmente donde estamos mucho más cercanos al paciente, y que no solamente para su diagnóstico, sino para su seguimiento, para ver respuesta a tratamiento. Entonces, esperamos dentro de poco contar con esta tecnología. Y de hecho, con respecto a lo del registro, y por ejemplo el mieloma, conecto el registro que trabaja Patricia y el mieloma, por ejemplo, nosotros detectamos al sur del país una gran cantidad de casos de mieloma que al preguntar la ocupación a estos pacientes, muchos se dedicaban a la minería. Entonces, no es de extrañar que probablemente la relación, al no tener ciertos cuidados, material, equipos de protección, pues puede influir en alterar el material genético y desarrollar este tipo de cáncer. Y justamente a esto iba mi siguiente pregunta. Tú acabas de señalar un hecho, ¿no es cierto?, hipotético. La relación entre el trabajo de minería y el mieloma múltiple, como podrían haber
otras relaciones también, ¿no Por es cierto?, supuesto. en el trabajo de minería y el mieloma múltiple y los cánceres en general. Una cuestión que nos preocupa, yo creo que a todos los ecuatorianos, y ha tenido actualidad con la controversia que se ha producido por la presencia de cáncer, ¿no es cierto?, en la actividad petrolera. Al respecto te quería preguntar, ¿qué podríamos hacer para saber definitivamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en Ecuador respecto del cáncer y los hidrocarburos? Pues si tomamos en cuenta que sean los hidrocarburos o la minería, todo esto nosotros lo catalogamos dentro de agentes genotóxicos, es decir, agentes que van a dañar el material genético. Y citando a otro de los colegas que mencionaste, a César Pacimiño, ha hecho estudios en muchos aspectos de la genotoxicología, entre esos también de hidrocarburos. Y lo que se detectó fue que las personas que trabajan directamente en estas situaciones, ya sea en los hidrocarburos o cualquiera de las otras, porque también hay estudios en otros agentes genotóxicos, se observa mayor fragilidad cromosómica, es decir, mayor roturas o rearreglos de los cromosomas, y estos cromosomas son los que albergan los genes. Entonces, si esos cromosomas sufren distintos daños, un pedacito de uno se va al otro, viceversa, se rompen, ganan, pierden material cromosómico, estamos hablando de que los genes que están dentro de estos cromosomas también se van a ver totalmente alterados, o ganados y por lo tanto mayor expresión después en proteínas, o menos expresión porque se pierden los genes. Entonces, es claro que una de las consecuencias de la exposición a agentes genotóxicos es el desarrollo de cáncer. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se han hecho estudios en el país con distintos genotóxicos. La lógica sería hacer el seguimiento a todos esos casos y ver después del tiempo qué enfermedades o situaciones se han presentado en esa población ocupacionalmente expuesta. Hace unos años, justo con César Pacimiño, hicimos un estudio de seguimiento, es decir, de muchos años después, pero con respecto a otro tipo de agente que fue las radiaciones, o sea, la población ocupacionalmente expuesta a rayos X en los sistemas de salud, en departamentos de radiología. Entonces, en eso fue un estudio muy largo en el tiempo, lo que nos permitía saber ¿qué iba a pasar? Pues eso es lo que se debería hacer para cada tipo de agente genotóxico, sea de tipo físico, como la radiación, o de agente químico, que ahí entran los hidrocarburos, o los de agentes tipo biológico. Entonces, en ese sentido, lo propio sería que en los programas de investigación existieran los estudios a largo plazo. Mi estimada Paola, ha sido un encanto y se nos ha pasado el tiempo volando. en forma vertiginosa, volando, que podríamos pasarnos todo el día conversando sobre esto, da tu gran capacidad para exponer y claro, puedes exponer porque has investigado profundamente el tema. Para esto, vuelvo a decir, vamos a hacer una sesión, una conversación especial. Muy bien, por supuesto. Por ahora quiero Muchas agradecerte gracias. muchísimo A ti por la tu invitación. participación y a ustedes, amigos televidentes, por su amable atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,